La cábala es una de las formas de misticismo más ampliamente extendidas. Sus seguidores creen que la decodificación de sus textos antiguos revelará las respuestas de los grandes misterios de la vida. En el siglo XXI, algunas celebridades como Madonna o Britney Spears han emprendido una interpretación moderna de la práctica. Sin embargo, la extensión de la cábala ha suscitado controversias. Sus partidarios más estrictos advierten de que esta práctica mística alberga peligros ocultos. A lo largo de la historia, sus seguidores han codificado los escritos para proteger los secretos de la cábala. ¿Cuántos niveles de comprensión tiene? Tal vez infinitos. Y cuanto más se decodifique el pasado y el texto, tanto más difícil y más mística se hace. Descifrando la historia. Los secretos de la cábala. En Babilonia, a principios del siglo VI a.C., un joven israelita llamado Ezequiel tuvo una visión. Y en plena contemplación una tormenta apareció del norte, y había una llama que relampagueaba continuamente, y en medio de esa llama había un trono, y sobre el trono una figura de aspecto humano. Ezequiel creía que había tenido una visión del cielo y había visto a Dios sentado en su trono. Esta visión cautivó a un grupo de místicos judíos. Tenían la esperanza de que estudiando esa imagen podrían ver a Dios ellos mismos y fundirse con el espíritu de la divinidad. Los judíos que persiguen una experiencia mística intentan recrear la experiencia de Ezequiel, y aquello se convirtió en el modelo de la mística judía hasta la aparición de la cábala. En el siglo II de nuestra era, el Imperio Romano dominaba lo que hoy es Israel. Los judíos que practicaban su fe de manera abierta eran asesinados u obligados a exiliarse. Fue entonces cuando muchos judíos recurrieron al misticismo para tratar de comprender la voluntad de Dios. El rabino Simón Bar Yochai fue uno de aquellos hombres que buscaban respuestas. El rabino Simón fue un gran defensor del pueblo de Israel y enseñaba que aquel tenía una intimidad especial con Dios. Tras verter comentarios críticos de los romanos, fue condenado a muerte y tuvo que exiliarse. Según los textos judíos, Bar Yochai se escondió de los romanos durante 13 años en esta cueva de Pekín, en Israel. Aquí meditó sobre Dios y el universo, utilizando la Torá, las escrituras hebreas, como guía. Sus métodos únicos y su práctica devota le convirtieron en una de las figuras clave de la historia de la cábala. Como Bar Yochai, otros pequeños grupos de místicos judíos empezaron a tratar de alcanzar una mayor comprensión de Dios. Como Dios no iba a ellos, decidieron ir ellos hacia Dios. Buscaban algún tipo de experiencia de la divinidad. Usaron ciertas técnicas de meditación que los llevaban a una especie de trance hipnótico. Sus actividades se mantienen ocultas. Los místicos advierten de que esta práctica puede ser muy peligrosa para la gente corriente. Antiguas leyendas hablan de novicios que enloquecieron o incluso murieron por no estar preparados para enfrentarse a las poderosas fuerzas espirituales que se desencadenan. Si no eres lo bastante puro y modesto, Dios puede no aceptarte y puede que no permita que se realice ese viaje. Los místicos creen que a través de la meditación pueden alcanzar una visión de Dios como la que experimentó el profeta Ezequiel. En esa visión, la entrada del cielo está bloqueada por una serie de puertas. Los místicos deben atravesarlas antes de alcanzar a Dios.
Las entradas están guardadas por ángeles amenazadores que no permiten que los indignos entren en el cielo. Antes de poder avanzar, los místicos deben aprender los complicados nombres de los ángeles y deben repetir cada uno de ellos un número exacto de veces. Los místicos llevaban amuletos que los protegían del poder de los ángeles. Y si atravesaban todas las puertas y llegaban al salón del trono, podrían tener la visión. Aprenderían todos los secretos. Los místicos afirman que esos secretos les ayudan a comprender los pensamientos de Dios. Más o menos en la misma época, místicos desconocidos plasmaron un concepto asombroso en un libro que tuvo una gran influencia. El texto es el libro de la creación o Sefer Yetzirah, que describe cómo Dios hizo el mundo utilizando las 22 letras del alfabeto hebreo. Dios habló y dijo, hágase la luz. De modo que está claro que las palabras de Dios fueron el agente de la creación. Pero, ¿en qué lengua habló Dios? Habló en hebreo, por supuesto. Así que las 22 letras del alfabeto hebreo fueron el alfabeto de la creación. Lo que hace el Sefer Yetzirah es tratar de describir cómo Dios creó el mundo de una manera más detallada que el Génesis. Desarrolla la idea de que Dios creó el mundo a través del lenguaje, pero no tanto de las palabras como de las letras individuales, y esto debe entenderse de manera literal. Dios juntó las 3 letras, Aleph, Bet y Nun, para formar la palabra Obam, piedra. De la combinación de esas 3 letras se creó la piedra, y Dios obró de manera similar con todos los objetos del universo, que creó combinando letras y números. Los rabinos creían que las enseñanzas del Sefer Yetzirah eran demasiado poderosas como para que las experimentara la gente corriente, y los detalles del libro se mantuvieron ocultos. Estas revelaciones místicas se transmitieron de forma clandestina durante cientos de años. En el siglo XI, los cruzados emprendieron una nueva oleada de persecución contra los judíos, cuando los ejércitos cristianos intentaban arrebatar Tierra Santa a los árabes. Huyendo de la tortura y la muerte, los judíos se desperdigaron por Europa y el Próximo Oriente, llevando sus tradiciones secretas a sus nuevos lugares de asentamiento. Para el siglo XIII, las enseñanzas místicas se habían extendido en las comunidades judías de lo que hoy son Alemania, Francia y España. El término cábala, que significa recepción en hebreo, se empezó a extender para describir esa práctica. Estamos hablando de un pequeño grupo de profesores y rabinos judíos, personas dedicadas a la vida espiritual, que estaban reuniendo las tradiciones primitivas, desarrollando técnicas de meditación y recreando la imagen de Dios de una manera muy asombrosa. Uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la cábala se produjo alrededor de 1280, cuando un rabino español afirmó haber descubierto un nuevo texto misterioso. Este pronto se convertiría en el libro individual más importante de la cábala. Se llama el Zohar, que significa brillo o esplendor en hebreo. Es verdaderamente la obra maestra de la cábala. Las ideas del Zohar son muy radicales y asombrosas. Escrito en su mayor parte en arameo, sus páginas están llenas de símbolos arcaicos y lenguaje erótico. La excitación inferior produce una similar excitación superior. El hombre y la mujer se unen, el deseo triunfa, los mundos son dichosos y arriba y abajo reina la alegría. El autor del Zohar sigue siendo un misterio aún hoy en día. Muchos cabalistas piensan que el rabino Simón Bar Yochai recibió la inspiración divina para escribir el Zohar cuando estaba retirado en su cueva en el siglo II. Otros sospechan que el manuscrito fue escrito 1000 años después, probablemente por un cabalista hispánico o por un grupo de varios rabinos. Está escrito en arameo por alguien que no dominaba demasiado esa lengua. Y encontramos en el Zohar palabras del portugués o castellano medievales.
Así que la cuestión que los estudiosos han debatido durante un par de cientos de años es: ¿quién lo escribió y cómo sucedió? Pero el mayor misterio del Zohar se encuentra en el interior de su texto místico. Hay que trabajar mucho para descifrarlo. Y por eso resulta atractivo. Porque este hermoso juego te hace participar, mostrando y escondiendo. La decodificación de estos complicados pasajes promete una mayor comprensión de Dios y de su relación con los humanos. El Zohar ve la Biblia en realidad como un código secreto. Cada acontecimiento del Zohar, cada pieza narrativa, cada ley bíblica, nos dice algo no solo de lo que sucede en la tierra, sino también de la naturaleza interna de Dios. Los cabalistas creen que si pueden descifrar el Zohar con éxito, podrán desentrañar los misterios del cielo y la tierra. Uno de esos secretos es una asombrosa revelación sobre el cuerpo de Dios y su sexualidad. Para el siglo XIII la cábala se había extendido por toda Europa y el cercano Oriente. Pero aunque la cantidad de judíos que estudiaban la cábala crecía, sus secretos permanecieron celosamente guardados. Desde entonces los estudiosos han investigado las formas de revelar esos secretos. En Berkeley, California, Daniel Matt trabaja rodeado de estas copias del Zohar, el manuscrito más misterioso y reverenciado de la cábala. Su estantería está llena de versiones y comentarios en arameo, hebreo, inglés y francés, procedentes de bibliotecas de todo el mundo. Espera poder completar la primera traducción inglesa del Zohar basada en los textos originales en arameo. Este ambicioso trabajo es el más reciente intento de comprender un libro que ha desconcertado a los eruditos durante más de 700 años. Yo no quiero arruinar el misterio de las cualidades extrañamente crípticas del Zohar, pero estoy intentando hacerlo accesible al lector contemporáneo. El Zohar es posiblemente el texto judío más difícil de traducir. La mayoría de sus alrededor de 2000 páginas están en arameo, una lengua antigua que debió de utilizarse para complicar aún más el proceso de decodificación. En la superficie, el Zohar es una novela que sigue al rabino Simón Bar Yochai y un grupo de rabinos en un recorrido por lo que hoy es Israel. Vagan por las colinas de Galilea compartiendo sus enseñanzas secretas y topándose de vez en cuando en su camino con extraños personajes. Los cabalistas creen que la historia esconde pistas que pueden explicar los significados de la Torá, las escrituras hebreas. Repasando el libro del Génesis pueden encontrarse varios ejemplos. Aquí el Zohar le da la vuelta al relato tradicional de que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. La interpretación del Zohar expresa una creencia revolucionaria, que los humanos pueden dirigir a Dios. El Zohar plantea una cuestión muy radical, la de quién echó a quién del paraíso. Y el Zohar enseña realmente que fue Adán quien expulsó a Dios del jardín. Es como si aún viviéramos en él, pero no nos damos cuenta porque hemos expulsado a Dios. Hemos perdido el contacto con la dimensión espiritual y nuestro reto es recuperar esa conciencia, esa intimidad con la divinidad. Cuanto más ahondan los cabalistas en el Zohar, más crípticas se hacen sus palabras. Tiene un sistema simbólico muy rico. Es un medio deliberado de mantener el Zohar al alcance solamente de las élites. Sus autores probablemente pensaron que solo aquellos que eran suficientemente espirituales podrían descifrarlo. El principal código simbólico del Zohar es el de los 10 aspectos de la personalidad de Dios, los 10 Sefirot. Una interpretación muy popular muestra estas características como un mapa del cuerpo de Dios. Los cabalistas creen que si pueden entender la anatomía de Dios, pueden aprender cómo funcionan sus poderes. Estos dibujos antiguos muestran que el cuerpo de Dios es similar al de los humanos.
La parte superior simboliza la cabeza de Dios, que es el origen de la voluntad, la sabiduría y la comprensión. Debajo encontramos los órganos y extremidades, distribuidos simétricamente y que representan el amor, el poder, la belleza, la eternidad y el esplendor. La parte más inusitada del diagrama contiene imágenes de sensualidad. La novena parte de Dios, llamada el fundamento, el falo o la fuerza vital de procreación del universo. Pero según la Sefirot, Dios también tiene componentes femeninos. El elemento final, que suele recibir el nombre de Seyina, representa a la mitad femenina de Dios. Esta imagen ponía en cuestión la antigua visión de un Dios estrictamente masculino. Lo que encontramos aquí por primera vez es que este aspecto femenino, el consorte femenino de Dios, es también divino, es parte de la divinidad. Así que unir las mitades masculina y femenina de Dios se convierte en el objetivo de todo el sistema de las Sefirot. Y el Zohar describe esa unión en términos muy gráficos. En realidad hay una historia de amor en Dios y una unión sexual. Y ese es un elemento muy llamativo del Zohar que probablemente ha provocado una gran atracción en algunos aspectos. Este complicado sistema apoya la enseñanza cabalística de que los humanos afectan a Dios. Los estudiosos del Zohar creen que los actos humanos unen las partes masculina y femenina de Dios. ¿Cómo se unen las dos mitades de Dios? Por medio de la virtud humana, por el amor al prójimo, socorriendo a los pobres, guardando el Sabbat. Por medio de variadas órdenes rituales e intemporales, uno puede unir esas dos mitades de Dios. Podría decirse que así es como realizamos el potencial divino en el mundo. La idea de que Dios depende de los seres humanos choca con la creencia tradicional que lo ve como un soberano omnipotente. Nosotros, y esta es, en mi opinión, una idea extraordinaria de los cabalistas, tenemos la capacidad de alimentar a Dios, de influir en Él a través de nuestros sagrados actos. Y podemos influir en la disposición divina y favorecer que el flujo de la gracia divina llegue al mundo. Pero en esta relación los pecados humanos provocan el desequilibrio. En este caso, las fechorías humanas, las conductas poco éticas y las maldades de los hombres aumentan el mal cósmico y, de alguna manera, arruinan la armonía de Dios y estimulan el crecimiento del mal en el universo. Otra idea revolucionaria que encierra el Zohar es que incluso un insignificante verso de las Sagradas Escrituras puede revelar cómo piensa y actúa Dios. En el Zohar se lee la Biblia, no solo como una historia sobre los seres humanos, qué es lo que les sucede a estos, sino también como en un nivel místico, como la expresión de lo que sucede en la vida interior de Dios. Según el Zohar, los personajes humanos son metáforas de los pensamientos y las acciones de Dios. La cualidad del amor desinteresado, por ejemplo, se asoció a Abraham en la Biblia. De modo que todas las referencias a las acciones de Abraham deben verse como referencias al papel del amor desinteresado en el mundo. El Zohar también estudia los acontecimientos bíblicos en busca de significados El ocultos. diluvio, según la Cábala, se está produciendo ahora. Si aún no sabes que el diluvio se está produciendo, es que te estás ahogando y no lo sabes. Y otros varios símbolos de caos y destrucción de la Biblia son vistos por los cabalistas no como cosas pasadas, sino como acontecimientos que se están dando ahora. Mientras los místicos continuaban explorando nuevos misterios en el Zohar, otro cabalista hispano del siglo XIII ideaba un nuevo método y modo de unirse a Dios.
La técnica de Abraham Abulafia contemplaba una meditación intensa y movimientos parecidos al yoga. Sus seguidores usaban ciertos movimientos de las manos y la cabeza para concentrarse en las letras de la Biblia hebrea. La idea más antigua es que Dios tiene muchos nombres y que esos nombres tienen poder absoluto. Abulafia quiso hacer una lectura de la Biblia, según la cual toda ella habla solamente de cómo Dios transforma los nombres y los verbos hebreos corrientes en nombres divinos. Uno de los nombres divinos que usó Abulafia es el nombre de 72 letras tomado de 3 versos del Éxodo. Cuando las letras de esos versos se combinaban de acuerdo con las instrucciones de Abulafia, formaban uno de los nombres secretos de Dios. A través de la meditación intensa sobre esas letras, Abulafia creía que la mente humana y la mente de Dios podían acabar uniéndose. Algunos cabalistas afirman que Moisés meditó sobre ese nombre para conseguir separar el Mar Rojo. En la época de mayor poder de la Inquisición española, los reyes Isabel y Fernando declararon que todos los judíos debían convertirse al cristianismo o serían expulsados. A lo largo de 1492, más de 100.000 judíos tuvieron que salir de España. Una vez más, la persecución religiosa favoreció la expansión de las enseñanzas de la Cábala. Un siglo después, muchos cabalistas usarían sus técnicas para atraer la llegada del Mesías prometido. En 1492 la Inquisición española expulsó a decenas de miles de judíos, enviándoles al exilio. Muchos huyeron a Tierra Santa. A 140 kilómetros al norte de Jerusalén, en la región de Galilea, místicos judíos conocidos como cabalistas se establecieron en la ciudad de Safed. Unos cuantos cabalistas se dirigieron a Galilea, en parte atraídos por el rabino Simón Bar Yochai, el héroe del Zohar que había recorrido la región. Hoy en día las polvorientas y zigzagueantes calles de Safed están ocupadas por artistas y flanqueadas por galerías. Hace 5 siglos, sin embargo, los cabalistas creían que el Mesías recorrería algún día estas mismas calles. En una de las escrituras se dice que cuando el Mesías venga a Jerusalén, aparecerá en primer lugar en Galilea, de modo que querían ser los primeros en verlo. El texto místico conocido como el Zohar enseña que el buen comportamiento aumenta los poderes de Dios sobre la tierra. Basándose en esa filosofía, los cabalistas esperaban que una vida de santidad pudiera atraer la llegada del Mesías. Los cabalistas de Safed se afanaron por construir una sociedad religiosa perfecta. La idea era que la gente debía ayudar y favorecer la llegada del Mesías. Debían ser lo suficientemente puros. Se levantaban a medianoche para decir sus oraciones y volvían a levantarse al alba para orar a la salida del sol. Los maestros de la Cábala de Safed instruían a sus seguidores para que se comprometieran con meditaciones minuciosas, ayuno y una estricta observación de la Torá. El maestro más famoso fue el rabino Isaac Luria de Jerusalén. Para cuando Luria empezó a enseñar en Safed en 1570, ya estaba considerado uno de los más importantes hombres santos del siglo. En su juventud, Luria había pasado varios años en aislamiento cerca de El Cairo, en Egipto. Dicen los cabalistas que allí Luria estudió el Zohar y tuvo visiones de ángeles y profetas bíblicos. Hay pruebas de que utilizó el Zohar como una especie de mantra.
que repetía pasajes del Zohar una y otra vez hasta que los tenía profundamente interiorizados. En este estado como de trance, Luria adquirió habilidades extraordinarias. El rabino Isaac Luria podía mirar a la frente de una persona y leer en ella todo lo que le pasaba, como quien lee la palma de la mano. También era sanador. Podía describir las vidas pasadas de las personas y decir lo que debía corregirse. Luria creía que comprender las vidas previas de las personas podía proporcionar una mejor percepción de sus problemas actuales. Enseñaba una teoría de la reencarnación que afirmaba que cada individuo desciende de una cierta raíz del alma procedente de Adán y Eva. Uno desciende de Caín o Abel, o de alguno de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam o Jafet. De modo que al menos tiene 5 opciones de tener una raíz básica, y esa raíz determina la esencia de tu naturaleza. Con la ayuda de Luria, muchos cabalistas buscaron sus conexiones con el pasado. Este cementerio de los alrededores de Safed desempeñó entonces un papel importante, pues los cabalistas intentaban hallar las tumbas de sus encarnaciones previas. Tomaban el alma del muerto que yacía en aquella tumba y hablaban con la voz de aquel. Los rituales funerarios y las peregrinaciones continúan aún hoy en día en los alrededores de Safed. Aquí los adeptos se reúnen en la tumba del rabino Simón Bar Yochai. Algunos practican las enseñanzas de Luria. Una de las mayores contribuciones de Luria a la Cábala fue un nuevo concepto de El creación. mundo solo existe porque Dios necesita a alguien con quien relacionarse. Lo que implica que Dios tiene necesidad de amor y de relación. Luria enseñaba que el primer acto no fue una creación, sino en realidad una retirada. Podría decirse que Dios se retiró en todas direcciones de un punto central, creando una especie de vacío, un punto vacío dentro de Dios. Según Luria, ese vacío dio espacio a Dios para crear el mundo. Dios colocó recipientes en el vacío y comenzó a llenarlos con luz divina, rompiendo después en pedazos algunos de ellos. En este caso, la creación del mundo y la catástrofe están unidas. No puede haber creatividad sin que haya destrucción al mismo tiempo. Luria explicaba que las chispas de los recipientes hechos añicos cayeron a la tierra. Todas las cosas que Dios creó contenían una de estas chispas divinas. Según Luria, los humanos pueden hacer que estos fragmentos de espíritu divino se vuelvan a reunir con Dios a través de las buenas obras. Nuestras obras pueden reparar el mundo superior, y cuando todas esas chispas estén restauradas, uno obtiene la redención mesiánica. En 1572, cuando Isaac Luria murió de una peste, muchos cabalistas temieron que su muerte fuera un castigo por haber revelado secretos prohibidos. Fue un revés para las expectativas de redención. Desde entonces, Safed languideció hasta finales de siglo. La invención de la imprenta difundiría las enseñanzas de la Cábala de una manera mucho más amplia. Para la época de la muerte de Luria, ya había a disposición del público muchas copias del Zohar y de diferentes manuscritos de Safed. La Cábala parecía haber salido por fin de su refugio oculto. Para el siglo XVI, las ideas místicas de la Cábala habían alcanzado la mayor parte del mundo judío. Los seguidores la practicaban en toda Europa, el norte de África y el Próximo Oriente.
En el siglo siguiente la cábala se extendería como un reguero de pólvora, pero en las manos equivocadas, sus enseñanzas tendrían consecuencias desastrosas. El siglo XVI se caracterizó por la expansión sin precedentes del tipo de misticismo judío conocido como cábala. Comenzó cuando el Zohar y otras obras místicas se tradujeron al latín. Los filósofos cristianos estaban ansiosos por estudiar la cábala y creían que podría ayudarles a resolver los misterios de su propia fe. Tienen un gran interés por la cábala, especialmente porque el Zohar se escribió más o menos en la misma época de Jesucristo. Y de ahí suponen que contiene un judaísmo puro y no contaminado de la época de Cristo, que confirmaría las verdades del cristianismo. Esta creencia fue la base de lo que se ha dado en llamar cábala cristiana. Los pensadores del Renacimiento también usaron la cábala para comprender las obras de Pitágoras y Platón, cuyas filosofías reflejaban aspectos del misticismo judío. Algunos eruditos afirman que el filósofo Gottfried Leibniz, que inventó el cálculo, e incluso Isaac Newton estudiaron ideas cabalísticas. Yo no afirmaría que la ciencia moderna está basada en la cábala, pero sí es verdad que las personas que crearon la ciencia y la filosofía modernas tenían gran interés en ella. Mientras, la cábala estaba siendo estudiada también por dos hombres que inadvertidamente provocarían una de las mayores catástrofes de la historia de la cábala. Sabbatai Zevi nació en Izmir, actual Turquía, en 1626. En su juventud, Zevi padeció repetidas pesadillas sobre ataques demoníacos y recurrió al Zohar en busca de respuestas. Sabbatai Zevi era en apariencia un brillante joven, pero problemático, que sufrió una crisis maníaco-depresiva a los 40 años. Los estudiosos piensan hoy que Zevi alternaba estados de depresión profunda y euforia maníaca. El clímax llegó cuando concertó un simulacro de matrimonio entre sí mismo y un rollo de la Torá. La naturaleza de su aflicción le llevaba a violar periódicamente los mandamientos de manera pública, y por ello era expulsado de la comunidad en medio de un gran escándalo. Desterrado de varias comunidades judías del Imperio Otomano, Zevi huyó a Jerusalén, donde anduvo vagando por las calles recitando cantos cabalísticos. En 1665 Zevi conoció a Nathan de Gaza, un joven estudiante de la cábala. Ambos pasaron varias semanas juntos recorriendo lo que hoy es Israel. Con el tiempo, Nathan acabó convenciéndose de que Zevi era el Mesías. Así Nathan proclamó que el Mesías había aparecido. Y la buena nueva viajó de sinagoga en sinagoga por todo el Imperio Otomano y hasta Europa. Para 1666 todo el mundo judío estaba cautivado por la llegada del Mesías. Sabbatai Zevi era un maníaco depresivo, pero era un maníaco depresivo muy carismático que reunió a un montón de gente a su alrededor. Otras personas pensaron que el tiempo había madurado y que aquello debía de ser lo que estaban esperando. A principios de 1666, soldados otomanos arrestaron a Zevi y lo llevaron al palacio del sultán, en lo que hoy es Turquía. El sultán lo condenó a muerte por haber causado un tumulto popular. El sultán le hizo una oferta de las que hoy diríamos que no puedes rechazar. Es decir, o te conviertes al Islam o te corto la cabeza, porque si tú eres el Mesías y te corto la cabeza podrás volver a ponerla en su lugar. Si Sabbatai Zevi estuviera buscando el martirio, habría provocado un fenómeno parecido al de Jesús. He aquí el Mesías que muere por su fe. Pero Sabbatai Zevi tomó la salida fácil y se convirtió al Islam. Cuando Zevi salió del palacio del sultán convertido al Islam, un puñado de sus seguidores siguió su ejemplo y se convirtió también.
Pero la gran mayoría de los judíos se sintió ultrajada. Los judíos acusaron a los cabalistas de herejía y culparon a la cábala de haberlos llevado por el mal camino. Yo creo que uno de sus mayores efectos fue convencer a la gente de que el misticismo era una mala cosa, de que el misticismo era peligroso y conducía a cosas terribles. Y es aquí donde se establecen restricciones cada vez mayores y más severas. ¿Y sobre qué gente puede estudiar la cábala y hasta qué punto debe extenderse? En la Europa oriental continuaron floreciendo unos pocos círculos cabalísticos, entre ellos el grupo cuya práctica se conoció como hasidismo. Un rabino y místico al que llamaban el Baal Shem Tov, o maestro del buen nombre, se convirtió en el dirigente del movimiento hasídico a principios del siglo XVIII. El Baal Shem Tov unificó otros círculos místicos que operaban bajo su ámbito, por así decirlo. Mientras que la cábala de los primeros tiempos estaba reservada para unos pocos selectos, el hasidismo tomó elementos de la cábala y los hizo accesibles a la gente corriente. Al contrario de la estricta meditación y estudio que exigía la cábala primitiva, el hasidismo subrayaba la celebración del Dios en la vida cotidiana. El hasidismo también animó a hacer un intercambio más abierto de las ideas cabalísticas. Hay un impulso democrático en el hasidismo. Cualquiera puede servir a Dios y cualquiera es amado por Él si descubre la chispa. De modo que esta idea de la chispa oculta que apareció en la cábala se convierte ahora en una técnica para hallar a Dios en el mundo. Mientras la mayoría de la población judía continuaba rehuyendo el misticismo, los judíos hasídicos preservaron las tradiciones de la cábala durante todo el siglo XIX. Hoy la cábala ha tomado un aspecto totalmente diferente en la ciudad de Los Ángeles. Algunos eruditos creen que esta moda es precisamente lo que sus primeros practicantes más temían: que la cábala cayera en las manos de los no preparados espiritualmente. La cábala consiguió una gran popularidad por primera vez a finales del siglo XVII. Pero cuando la práctica mística se relacionó con un falso mesías, los cabalistas de Europa y el Próximo Oriente empezaron a ser rehuidos por todos. En los siguientes 250 años, la cábala permaneció en las sombras de la vida judía. En la década de 1930, un historiador alemán llamado Gerson Sollen redescubrió las enseñanzas del misticismo judío. Se pasó muchos años viajando por las bibliotecas de Europa y catalogando y leyendo estos manuscritos, algunos de los cuales no se habían siquiera abierto en décadas, e incluso en siglos. Podría decirse que hizo que este material fuera accesible al mundo occidental. Cuando el Tercer Reich de Hitler extendió el terror por toda Europa, los judíos se encontraron tratando de entender la persecución, tortura y muerte a la que su gente tenía que enfrentarse. La creencia de la cábala de que las malas obras pueden hacer desequilibrar el universo quedó trágicamente confirmada por el Holocausto. Con 6 millones de judíos muertos, el mundo había alcanzado una de sus horas más oscuras. Sin embargo, los judíos y los cabalistas tenían también la esperanza de que el mundo podía ser corregido. En tiempos de crisis, en tiempos de sufrimiento en el que la gente trata de mantenerse en pie y satisfacer sus necesidades de orden, de comprensión y de realización, el misticismo puede proporcionar algunas respuestas a todo ello. En la década de 1960, la contracultura norteamericana exploró nuevos modos de acercamiento a la religión. Uno de aquellos hombres interesados en el mundo espiritual era Philip Berg, un rabino de Nueva York. A finales de la década, Berg viajó a Israel, donde ahondó en las enseñanzas de la cábala. Berg se dedicó entonces a estudiar esta antigua práctica.
Su objetivo era compartir la cábala con las masas. La reformuló, presentándola de un modo en que alguien no versado en los textos cabalísticos y que no sepan nada de judaísmo pudiera entender estas ideas y aplicarlas a su modo de vida. La interpretación simplificada de la cábala que hizo Berg se extendió rápidamente. A principios de la década de 1970, Berg abrió su primer centro de la cábala en Tel Aviv. Durante la década de 1980, Philip Berg y su familia construyeron un imperio de la cábala con base en Los Ángeles. Hoy en día, lo que se conoce como el centro de la cábala tiene varios millones de seguidores en casi 100 ciudades, lo que le convierte en la mayor organización cabalística del mundo. Aquí, en la sede central de Los Ángeles, la cábala ha atraído la atención de famosos que buscan una dimensión espiritual a sus vidas. Los dos hijos de Berg ayudaron a promover la idea de que, a diferencia de la restringida cábala del pasado, esta práctica está abierta a todos. Nosotros ofrecemos la cábala a todo el mundo, sin limitaciones de raza, sexo, religión ni de ningún tipo. Estamos entusiasmados por la posibilidad de ofrecer esta sabiduría que ha estado oculta a las masas, haciéndola accesible, comprensible y práctica. Abriendo sus puertas a todos, el centro de la cábala ha despertado durísimas críticas. Ahora tenemos a todas esas estrellas de Hollywood subiéndose al carro de la cábala, pero muchas de ellas ni siquiera son judías ni observan la ley judía. Y dudo de que estén estudiando la verdadera cábala. Suelen decir cosas como, aquí hay un nombre sagrado, o una práctica santa, que puede darte cierto poder cabalístico. El centro de la cábala hace hincapié en antiguas prácticas, como la meditación sobre los 72 nombres de Dios, y organiza peregrinaciones a los lugares cabalísticos de Israel, como la que Madonna hizo en 2004. Que una estrella del pop como Madonna adopte la cábala es pseudoespiritualidad moderna. Realmente es un trato hecho en los cielos entre el centro de la cábala y Madonna. También se ha popularizado llevar objetos religiosos como las cintas rojas que se atan en la muñeca para protegerse de las fuerzas del mal. La cábala práctica, el mundo de los amuletos y todo eso, es un aspecto que la gente puede tocar. Se puede leer y sentir que es algo físico y concreto. Pero son cosas que la cábala teórica apenas toca y de las que no se ocupa. La nueva cábala es estudiar la cábala no para comprender el universo, sino para hallar un modo práctico de mejorar tu vida. La decodificación de la cábala ha sido un viaje místico muy complejo durante miles de años. Y la búsqueda del control de sus secretos sigue hoy en día. Creo que hay una lucha por la posesión del conocimiento cabalístico, por ver quién está en posición de interpretarla y explicar su valor y significado al mundo moderno. Hoy en día se siguen realizando profundos estudios de la cábala y se seguirán haciendo. Yo estoy seguro de que muchos de esos otros que no son sinceros acabarán pasando antes o después. Muchos seguidores dicen que incluso con una dedicación absoluta es imposible descubrir todos los significados ocultos de la cábala. Hay tantos estratos y niveles en la cábala que podría llevarte toda la vida y aún así no podrías terminar de aprender todo su universo. Esta sabiduría mística antigua seguirá sin duda revelando nuevos misterios al mundo moderno. La gente buscará nuevas técnicas y significados y caminos para hacer más espirituales sus vidas. De modo que mientras exista la humanidad, existirá el misticismo. Es algo muy antiguo y muy cercano y contemporáneo al mismo tiempo. Y pienso que lo que hace tan fascinante a la cábala es que es al mismo tiempo nuevo y antiguo.
Nos preguntamos por qué estamos en el mundo y cuál es la naturaleza de Dios. Y la Cábala trata de responder a esas preguntas.